El martes le tocó el turno a la primera economía del mundo, USA. Ahora es el turno de la economía del dragón, la segunda economía del mundo, China. El Partido Comunista Chino inicia este jueves en medio de fuertes medidas de seguridad su Congreso número 18. La reunión deberá presentar al mundo el nuevo liderato que encaminará el destino de la segunda economía del mundo la próxima década. El Gran Palacio del Pueblo es testigo hasta el 14 de noviembre del evento en el que se espera que el actual presidente Hu Jintao entregue el liderato del partido al vicepresidente Xi Jinping. Pero Xi hereda el puesto de Hu dentro del partido en un momento en que el crecimiento económico del país se ve amenazado por una rara desaceleración y su unidad sacudida por el escándalo de Bo Xilai. ¿Cómo se compara la elección de entre Estados Unidos, los líderes de Estados Unidos y China? ¿Cómo se escoge el liderazgo chino? ¿Qué dirá esa nueva composición sobre cómo el gobierno hará frente a su situación económica? Nos vamos directamente con el único, con Diego Laje, que está acompañándonos desde la Bahía Victoria de Hong Kong, donde ya es jueves. Ni hao. Ni hao, Xavier, un gustazo acompañarte como siempre y concretamente lo que acabas de decir. Comenzó el Congreso del Partido Comunista y me preguntarás ¿por qué el Congreso del Partido Comunista que se compararía con la Convención Republicana o Demócrata tiene tanta relevancia? Porque en China la separación entre Estado y partido es muy difícil de hacer y son casi lo mismo. Y para darte algunos datos más para complementar lo que quiero decir, te puedo decir, por ejemplo, que en Estados Unidos tenemos elecciones cada 4 años, en China tenemos transiciones políticas cada 10. Casi, bueno, mucho más del doble, ¿no? Por otro lado, en Estados Unidos, por supuesto, como te acabo de decir, 2 partidos. En China tenemos un partido único y en esta convención se presentan poco más de 2.000 representantes de todo el país. Por otro lado, en Estados Unidos tenemos la cobertura febril de lo que es la convención, las primarias, las elecciones, etcétera, algo que no vemos en China, por supuesto, porque los medios están controlados por el Estado central. Para agregarte un poco más de información y el dato más relevante quizás de todo esto es que en Estados Unidos 130 millones de personas eligieron a su presidente y en China esto es solo tarea de 370. 370, no 370 millones, nada, 370. Esos son los que elegirán al secretario general del Partido Comunista, que luego, como sucede siempre o casi siempre en la historia china, termina siendo el presidente de la República. Xavier. Me encantó la diferencia, 130 millones versus 370 en un país que tiene más de 1 billón de habitantes. Diego, hay una cosa que se habla mucho, aunque es un partido único, no quiere decir necesariamente que todos piensan igual. Hay divisiones en la forma de ver la economía del país. Unos buscan más nacionalismo, otros buscan abrirse hacia el mundo, incluso en los líderes. O sea, hay una concepción más de aquellos que vienen de los originales, de los históricos, de la China comunista, y aquellos que nacieron de abajo. Eso tiene nombre. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los 2 grandes campos son los elitistas o los principitos, como los han llamado en primera instancia, que son los hijos de los líderes de allá del 49, de la revolución, colaboradores de Mao Zedong, gente del partido. Esta gente en general se la identifica como en alianza con el empresariado, las clases medias, es gente que, bueno, en general tiene un tinte de herederos de estas personalidades de la revolución. Por otro lado, están aquellos que se los consideran los populistas, como fueron bautizados aquellos que se hicieron, entre comillas, desde abajo. Los que se hicieron desde abajo son gente que está en general en coalición con los sectores campesinos, las clases bajas, etcétera. Y acá hay como dos grandes elementos. La primera personalidad de la que vamos a hablar es Xi Jinping, que se lo considera uno de estos principitos, uno de estos sectores más elevados. Y por otro lado, el segundo hombre que estaría entrando al principal escenario del poder en China, Li Keqiang, sería un populista. Cada uno tiene su visión distinta, según se comenta, según se habla. Por supuesto, nunca tenemos toda la información que querríamos. Unos son más globalistas, otros son más, digamos, de mirar hacia adentro de China. Xavier. Y otro también que pertenece a ese grupo elitista es Bo Xilai, que es hijo de uno de los líderes del histórico Partido Comunista. Una cosa, Diego, yo sé que ahora no podemos especular un poco porque todavía tenemos que ver cómo es que se va a organizar ese famoso comité central de los 9, quiénes van a estar, para ver cuál va a ser la visión que van a tener. Pero tú puedes poner en pocas palabras cuál es el proceso. O sea, se reúnen esta gente, qué es lo que hace, hablan,
¿Se gritan entre sí o ya está definido el voto? ¿Ellos entre ellos escogen? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, si bien aclaremos una cosa, no tenemos información precisa porque todas las deliberaciones reales del Partido Comunista se hacen a puertas cerradas. ¿Y qué quiero decir con deliberaciones reales? Quiero citar a Deng Xiaoping, que dijo: las decisiones grandes se toman en reuniones chicas y las decisiones chicas se toman en reuniones grandes. Así que aquí lo hemos dicho todo. En la reunión grande se toma una decisión chica. ¿Quiénes van a ser los miembros que van a dirigir el Partido Comunista? Ya está decidido, ya está negociado, arreglado entre todas las facciones, entre todos los grupos de interés que son relevantes en la China de hoy. Habiendo dicho esto, lo que va a pasar es que del Pleno del Congreso van a salir una serie de órganos. Uno es la Asamblea Popular, otro es el Politburó. Del Politburó, que es el órgano más alto, que en este momento va a estar compuesto por unos 25 miembros, va a salir el Comité Permanente del Politburó. Inmediatamente después de este cónclave se van a reunir. Se especula con que sean 7 en lugar de 9 los miembros esta vez, pero son solo especulaciones. De vuelta, no lo podemos saber a ciencia cierta. Y después que se reúnan estos 25, van a elegir 7 o 9 que van a ser quienes van a dirigir el Partido Comunista y, por ende, el futuro de la segunda economía del mundo. Xavier. Eso es bien importante, señores. Estos son cambios generacionales que no se van a ver hasta dentro de los próximos 10 años y que van a marcar precedente en un momento que China está pasando una transición económica y política. Y por eso Diego está ahí prestando atención. Y como siempre, Diego, gracias por traernos luz para entender qué es lo que pasa internamente en la segunda economía del mundo. Como siempre, un abrazo y un gusto tenerte. Zaijian, y un abrazo, por supuesto.